Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un jueves de Academia Libertaria y donde hoy vamos a hablar de la relación entre democracia y libertarismo, o democracia y la tradición liberal y liberalismo. Y lo primero que quiero decir es que este tema es de la mayor importancia, pero también es un tema del cual es supremamente difícil hablar. Y es supremamente difícil hablar porque hoy en día hay una creencia muy importante, yo diría prácticamente que una creencia religiosa en relación con la democracia. ¿A qué es lo que yo me estoy refiriendo? Fíjense ustedes que hoy se supone de suyo que la democracia no solamente es algo bueno, sino que es lo mejor. Es decir, no cabe duda en las cabezas del presente que desde el punto de vista de regímenes políticos hemos llegado al final de la historia. En otras palabras, hemos llegado a la democracia y ya de aquí hasta la eternidad, lo único que queda sería perfeccionarla, mejorarle los defectos que en ella encontramos, pero cambiar de régimen político, es decir, abandonar la democracia, es algo que a nadie se le pasa por la cabeza porque ya esto es, digamos, la mayor altura de la civilización humana. Y esa creencia, digamos, tan fundamental en relación con la democracia, hace que decir que algo sea democrático se entienda también de suyo y sin necesidad de argumentación como algo bueno. Al punto que hoy en día a cualquier cosa, ¿no?, que se quiere presentar se le dice hay que democratizar o hay que hacer que esto sea democrático y con eso ya se entiende que todo el mundo va a estar de acuerdo. Si la democracia es algo que es lo mejor, ¿no? Y decimos nosotros que esto es democrático, evidentemente entonces será algo bueno. Y si queremos nosotros democratizar, es algo también que es muy bueno. Y todo lo contrario, no democratizar o antidemocrático, pues es lo peor, ¿no? Entonces, oímos nosotros, ¿no?, que se menciona tal cosa hay que democratizarla. Y si caemos en la cuenta de cuando se dicen estas cosas, pues normalmente se está simplemente utilizando la palabra de democratizar como sinónimo de socializar y volverlo público. Hay que estatizar esto, hay que estatizar, pero obviamente decir estatizar o decir socializar puede sonar un poco más feo, entonces hoy en día se habla de democratizar, ¿no? Entonces cuando se dice, por ejemplo, que hay que democratizar el crédito, ¿qué es lo que significa? Es que el Estado tiene que dar más y más crédito y regular más el crédito y hacerlo artificialmente más barato y etcétera, 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 ¿no? Y cuando se dice que algo no se ha democratizado es porque todavía el Estado no lo controla y no lo domina. Y se supone que es bueno. Y basta con decir esto es democrático, esto es antidemocrático, para que el argumento quede cerrado. Entonces, cuando nos estamos en una situación como esta, es decir, cuando estamos frente a una creencia tan arraigada, pues se podrán ustedes imaginar que es muy complicado. A todos nosotros nos cuesta mucho hablar de estos temas, porque estamos luchando contra nosotros mismos. Y sin embargo, creo yo que es absolutamente necesario hacer precisamente un examen crítico de la democracia, especialmente a la luz de la libertad. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Así que les ruego yo a ustedes que me tengan mucha paciencia y si empiezo a decir algunas cosas que les suenan a ustedes escandalosas, traten de entender el argumento que yo estoy haciendo. Tratemos de saber que estos argumentos que se están presentando van en contravía de nuestras más profundas creencias, incluyendo pues las mías. No estamos yendo como en contravía de lo que nuestra intuición nos está diciendo. Y sin embargo, espero yo que la fuerza del argumento nos haga caer en la cuenta que en efecto es así, que esto es lo cierto. Entonces, primero es como una advertencia para saber de qué es lo que vamos a hablar. En segundo lugar, ¿no?, es muy importante aclarar este tema porque creo yo que en el presente hay una enorme confusión en cuanto a lo que es la democracia y su relación con la libertad y por lo tanto con el libertarismo, ¿no? Y yo quiero empezar de la mano, quiero leerles a ustedes un pasaje, unas palabras de uno de mis filósofos preferidos que es Ortega y Gasset. Entre las cosas que Ortega y Gasset, Ortega escribió una colección de textos que se llama El Espectador. Ustedes encuentran
en el segundo tomo de sus obras completas, tanto la primera, digamos, versión de las obras completas de Ortega y Gasset, que sale en Revista de Occidente y luego sale también en Alianza Editorial, lo encuentra usted en el tomo segundo, o en la nueva edición de Trota, que ya es la edición definitiva de las obras completas de Ortega y Gasset. También en el tomo segundo encuentra ustedes toda la colección del Espectador. También a veces se consigue el Espectador en tomos apartes, y a veces pues ya las versiones más viejas se consiguen pues los tomitos separaditos, son pequeños tomitos chiquitos, pero bueno. Y en El Espectador, que es una colección de textos que Ortega escribió a lo largo de varios años, en los textos del año de 1925 encontramos un texto que se llama Notas del Vago Estío, que por lo demás es un texto maravilloso, donde Ortega empieza, digamos, como a hacer un diario de viaje en verano, ¿no? Por el paisaje de Castilla, y empieza a ver unas ruinas de castillos, y a propósito de esto que él está escribiendo, empieza a hacer unas reflexiones históricas y filosóficas acerca de distintos temas. Pues bien, una de las cosas sobre las que reflexiona Ortega va a ser sobre esa relación que hay entre democracia y libertad. Y me va a permitir leer unas líneas de notas del vago estío. Dice Ortega, en 1925, es decir, hace casi un siglo, democracia, liberalismo, andan tan confusas en las cabezas de hoy estas nociones. Para empezar, fíjense ustedes que esta confusión que yo creo que tenemos hoy en día, pues no es una confusión nueva. Ya Ortega notaba que esa confusión existía en su tiempo. Y nos dice Ortega, en rigor, este lío es la historia europea de los dos últimos siglos. Liberalismo y democracia se nos confunden en las cabezas, y a menudo, queriendo lo uno, gritamos lo otro. Fíjense, queriendo lo uno, gritamos lo otro. Por esta razón conviene de cuando en cuando pulimentar las dos nociones, reduciendo cada una a su estricto sentido, pues acaece que liberalismo y democracia son dos cosas que empiezan por no tener nada que ver entre sí y acaban por ser, en cuanto tendencias, de sentido antagónico. Democracia y liberalismo son dos respuestas a dos cuestiones de derecho político completamente distintas. La democracia responde a esta pregunta: ¿quién debe ejercer el poder público? La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos. Pero en esa pregunta no se habla de qué extensión deba tener el poder público. Se trata solo de determinar el sujeto a quien el mando compete. La democracia propone que mandemos todos, es decir, que todos intervengamos soberanamente en los hechos sociales. El liberalismo, en cambio, responde a esta otra pregunta: ejerza quien quiera el poder público. ¿Cuáles deben ser los límites de este? La respuesta suena así: el poder público, ejérzalo un autócrata o el pueblo, no puede ser absoluto, sino que las personas tienen derechos previos a toda injerencia del Estado. Es pues la tendencia a limitar la intervención del poder público. Muy bien. Creo yo que en estas líneas de Ortega, ¿no?, que son de una claridad, como siempre, las cosas que él escribe, maravillosa, encontramos planteada nuestra introducción. Uno es el problema de la libertad y otro es el problema de la democracia. La pregunta de la democracia es: ¿quién tiene el poder? Y vamos a ver quién tiene el poder. Vamos a tratar de estudiar eso. Y otra es la pregunta por la libertad. Y la pregunta por la libertad tiene que ver es con ¿qué? Con el presupuesto de que todos los seres humanos tenemos unos ciertos derechos previos a la existencia del poder público y del Estado. Y en ese sentido esos derechos le trazan unos límites al poder público. Y en ese sentido, del punto de vista de la libertad y del libertarismo,
No nos interesa a nosotros, en principio, quién tenga el poder público. Téngalo quien lo tenga, le decimos nosotros, ustedes tienen unos límites y queremos nosotros limitar ese poder y limitarlo, digamos, de tal forma que no viole y respete ninguno de esos derechos. En este sentido, fíjense ustedes que cabría pensar, por ejemplo, una democracia que fuera muy totalitaria, es decir, una democracia que no respetara los derechos de las personas, o por el contrario, pensar en un régimen autócrata que, aunque fuera autócrata, fuera más respetuoso de los derechos de las personas. Al menos esto conceptualmente y lógicamente es posible imaginarlo. Y en ese sentido, fíjense, son dos preguntas diferentes que no se deben combinar. Y la confusión del presente es que creemos que decir democracia significa decir libertad. Es decir, hoy en día, cuando como dice Ortega, quizás quisiéramos decir lo contrario, ¿no? Y eso ocurre en el presente cuando, por ejemplo, ante regímenes que son despóticos y tiránicos, se dice, no, hay que llevar la democracia a estos países. Como si llevar la democracia significara necesariamente llevar la libertad. No, habría que decir que lleva la libertad a estos países, ¿no? O estos países necesitan ser más libres, ¿no? Más democracia. No necesariamente más democracia significa más libertad, porque vuelvo y repito, son dos preguntas diferentes, como está diciendo Ortega. Una pregunta es, ¿quién manda? Otra pregunta es, diríamos nosotros, ¿cuánto manda? ¿No? ¿Cuánto manda? Y esa es la pregunta que nos interesa a la tradición liberal. Es decir, a nosotros hoy en día, que debido pues a que lastimosamente se nos robaron el término liberal y se ha prostituido tanto un hermoso término como es el término liberalismo, el padre del libertarismo en Estados Unidos, que es Rothbard, pues tuvo que empezar a utilizar un nuevo término, pero si no hubiera ocurrido esto, podríamos seguir llamándonos liberales sin ningún problema. Es nuestra tradición y es lo que somos nosotros. Muy bien, luego de haber hecho esta introducción y hasta este punto, ¿hay alguna pregunta muy concreta? Si no, ya para continuar con nuestro tema de hoy. Recuerden que vamos a tener la oportunidad al final de hacer todas las preguntas, es decir, si no, pero si hay alguna preguntita concreta, muy concreta, pues la pueden hacer. Muy bien. Quiero pues mi presentación dividirla en dos partes, ¿ya? En la primera parte vamos a hablar, quiero hacer una comparación de la democracia tal y como nosotros la entendemos y la democracia del mundo antiguo. Y en segundo lugar, en la segunda parte, quiero, digamos, ver algunas de las implicaciones desde el punto de vista de la acción humana o de la praxeología de la democracia. Esa va a ser, digamos, la división de los temas, ya para después entrar a las conclusiones. Entonces, la primera parte. Se nos suele enseñar y se suele decir, perdón, sí, Santiago va a hacer una pregunta. Entonces, Santiago. Profesor, ¿qué praxeología? Hey, se me cae el pie. Sí. Se me cayó. Buenas noches, profesor. Qué pena. El pie. Buenas noches, Santiago. Me voy a pegar. Sí, cuénteme, Santiago, cuénteme. ¿Se me escucha? Buenas noches. Te estoy oyendo un poquito mal, soy como una interferencia, pero creo que te lograría oír la pregunta. Profesor, buenas noches primero. ¿Y qué es praxeología? Ok. Entonces, muy buena pregunta. Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, si quieres, no te lo digo ahorita como para no distraerme, y cuando empiece la segunda parte explico a qué me refiero yo con praxeología. ¿Listo? Pero, o sea, lo voy a explicar cuando empecemos entonces la segunda parte. Pero muy bien, ese tipo de preguntas son las que son, ese tipo de preguntas son las que me tienen interrumpir en este momento, es cuando diga cosas de ese estilo, me dice, bueno, pero ¿y qué es praxeología? Así, esas son las, perfecto. Muy bien, Santiago. Y ya unas preguntas que de pronto sean igual de importantes, obviamente, pero las hacemos en la sección del video de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces, la primera parte. Les decía yo a ustedes que se nos suele decir a nosotros que nuestras democracias, ¿no?, tienen su origen en las democracias antiguas, especialmente el prototipo de democracia que fue la democracia ateniense. Pues bien, quiero yo presentarles ahorita una serie de comparaciones entre nuestra democracia y la democracia ateniense y para que veamos nosotros que no hay tal, que no hay realmente esa supuesta, digamos, relación entre nuestra democracia y la democracia del pasado, y que son realmente dos cosas muy diferentes.
Empecemos por lo siguiente y caigamos en cuenta lo siguiente. La democracia del mundo antiguo, y en especial la democracia griega, y repito, en especial cuando hablamos de la democracia griega, estamos hablando de la democracia ateniense. ¿Y por qué estamos hablando de la democracia ateniense? En primer lugar, porque de todas las ciudades griegas, primero, no todas las ciudades griegas eran democráticas. Algunas ciudades griegas eran democráticas, otras tenían un régimen oligárquico, otras tenían un régimen monárquico, es decir, había una pluralidad de regímenes en las distintas ciudades griegas. Y estamos hablando del periodo más o menos, para hablar, digamos, del periodo como de plenitud de la polis como forma política en el mundo antiguo, más o menos del siglo VII antes de Cristo al siglo IV, más o menos unos 300, 400 años, donde la polis griega fue un modelo político que dominó el mundo griego. Y en esta época, que por lo demás fue una época muy importante, entonces, pues estas distintas ciudades griegas tenían una enorme diversidad de regímenes políticos. Al punto es que Aristóteles, antes de escribir su política, con su escuela hicieron un estudio pormenorizado de cada uno de los regímenes políticos de, digamos, de la inmensa mayoría de estas ciudades griegas. Ellos alcanzaron a hacer una colección de más o menos más de 100 y pico de estudios de ciudad por ciudad, donde hacían una, digamos, una presentación corta de la historia, las instituciones. O sea, fue un estudio muy interesante que hizo Aristóteles y su escuela. Lastimosamente, todos estos estudios que hicieron ellos se perdieron. Es decir, no se conservó nada, desgraciadamente, pero afortunadamente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se logró recuperar el estudio que Aristóteles y su escuela hicieron sobre Atenas. Y por eso, obviamente, tenemos la mayor información que tenemos acerca de cómo funcionan esas ciudades griegas, pues es el estudio sobre Atenas. Aparte, pues Atenas era de todos los regímenes democráticos el más importante y de hecho quien se encargó dentro del mundo griego, por decirlo de alguna manera, hacerle publicidad al régimen democrático y llevar ese régimen democrático a otras ciudades, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre todo del régimen ateniense, que es en últimas el que más tenemos, el que tenemos y el que más, y acerca del cual más información tenemos. Pero en general podemos decir al final que la primera diferencia enorme es que una cosa es una ciudad griega de aquel tiempo, una polis, y otra cosa muy diferente es un estado moderno. Para empezar, ¿no? La polis griega era en términos generales unas pequeñas comunidades autónomas, pequeñas ciudades, y por ciudades no se imaginen ustedes lo que hoy llamaríamos nosotros una ciudad, sino lo que nosotros quizás llamaríamos unos pequeños pueblitos, ¿no? Pueblitos de 500 personas, 800 personas, 1000 personas, ya empezaba a ser una polis relativamente grande. De hecho, Atenas es una excepción en cuanto a las polis, porque era, digamos, una de las ciudades más habitadas del mundo griego, que de hecho se calcula, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero algunos dicen que podía tener 20.000 habitantes, otros calculan que puede llegar hasta 100.000 habitantes. En fin, los historiadores no se ponen de acuerdo, pero lo que sí estamos es que pues, Atenas era una excepción en cuanto a la población. Estamos hablando de pequeñas comunidades, en general de las polis, y por lo tanto estas democracias, estamos hablando de democracias de pequeñas comunidades. En esto, fíjense ustedes, nada se compara con nuestros enormes estados. Y nada se compara por una sencilla razón, porque en aquellas comunidades donde había democracia, ¿no? Donde había democracia, pues estamos hablando que el órgano o la institución que tenía el poder soberano era la Asamblea de Ciudadanos. Y como estamos ante comunidades pequeñas, estamos ante asambleas de 1000 personas, 800 personas, ¿no? 750 personas. Es decir, asambleas de ciudadanos que se podían reunir todos. Es decir, todos los ciudadanos se reunían en un mismo sitio y podían discutir las cuestiones públicas. Aquellos que han ido alguna vez a Atenas, o cuando ustedes vayan a Atenas, a todo el frente de la Acrópolis, ¿no? No está la famosa foto donde se ve
el Partenón y todo eso, pero cuando ustedes se paran del Partenón y miran en dirección al Pireo, donde está el mar, hay un monte al frente de Atenas. Y en ese monte que hoy en día, digamos, no hay absolutamente nada en principio, no sé ningún edificio, ese era el sitio donde se reunía la asamblea y lo puede uno ir a visitar. Y una de las cosas que a mí me gusta o me gustó haber visitado ese sitio es que allá no van turistas. Es algo que uno puede recorrer absolutamente, digamos, uno solo, ¿no? Cuando se recorre el Partenón y otros sitios, pues uno siempre está acompañado de mucha gente, pero el monte donde se reunía la Asamblea de Ciudadanos en Atenas se puede recorrer sin ningún problema porque pues allá no van los turistas. Y ahí se reunía la Asamblea de Ciudadanos y obviamente pues la Asamblea de Ciudadanos de Atenas era la más grande en aquellos instantes por la población de Atenas, pero se puede usted imaginar que normalmente estamos hablando de asambleas de ciudadanos más pequeñas. Eso ya de entrada en comparación con nuestra democracia es imposible. Es decir, no existe una asamblea de ciudadanos. Es decir, no sé cuánto sea hoy en día el censo electoral, pero será un censo electoral de por lo menos 20 y pico millones de personas y evidentemente 20 y pico de millones de personas no se pueden reunir. Y por eso nosotros lo que se hace es que elegimos representantes. Ellos sí se pueden reunir y pueden discutir las cuestiones y supuestamente ellos hacen y obran en representación nuestra. Entonces ahí tenemos la primera diferencia radical. En un caso estamos hablando de una figura donde lo más importante es la representación. Acá estamos hablando de democracia de verdad, directa, donde ser ciudadano significa hacer parte de la Asamblea de Ciudadanos y por lo tanto discutir los temas centrales de la comunidad. Esa es una primera distinción que ustedes empiezan a ver la gran diferencia que hay entre aquella democracia y la nuestra. En segundo lugar, y esto es muy importante, la definición, lo que define a nuestra democracia, fíjese, lo que para nosotros significa, fíjese, sin esto no hay democracia. Decimos, esto es la característica esencial, este es, digamos, el punto de partida, ¿no?, de la democracia. Sin esto no habría democracia, son precisamente las elecciones. Es decir, las elecciones periódicas de los distintos cargos políticos. Los más importantes se eligen por votación popular. En el caso de nosotros, el presidente y los congresistas, y a nivel local, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados. Esas elecciones, que deben ser evidentemente, se dice hoy en día, honestas, libres, etcétera, es lo que definen el régimen democrático, ¿no? Eso es lo que definen el régimen democrático. Pues bien, en la democracia antigua, en la democracia griega, ¿no? A ver, un segundo, me están diciendo que debo silenciar un micrófono, vamos a ver. A ver, ya lo silencio, ok. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, eso es lo que define para nosotros nuestras democracias. Sin embargo, eso no era lo que definía la democracia ateniense, ni la democracia griega. Lo que definía la democracia griega no eran las elecciones, sino por el contrario, el sorteo. Expliquemos esto, que esto es muy importante entender. Primera cosa muy importante. Esa democracia griega era una democracia con un poder público que, si lo comparamos con el aparato burocrático del de hoy, nos aparece como un poder público muy raquítico, con muy poca burocracia, prácticamente sin funcionarios públicos. Cuando comparamos con lo que hoy en día tenemos nosotros, que es una enorme cantidad de cientos de miles de personas trabajando en dependencias casi que innumerables del Estado. Eso evidentemente no ocurría con estas pequeñas comunidades, ¿no? Y en ese sentido, pues eran muy pocos los puestos públicos. Y los pocos puestos públicos que había no se elegían, sino que se sorteaban. Eso es lo que define una democracia, porque lo que se piensa es que si todos los ciudadanos somos iguales y todos los ciudadanos gobernamos, entonces los distintos puestos públicos que hay simplemente le pueden tocar a cualquiera. Y en ese sentido se sortean. Es decir, el ejercer
el ejercer el poder público en estos distintos cargos se dan es por un sistema de sorteos, y los atenienses diseñaron una serie de sistemas de sorteos de los cuales no voy a hablar, pero el que le interese los puede leer en los libros de historia. Me imagino que en internet se debe conseguir esta información, supremamente sofisticados y complejos, para garantizar que no se pudieran, con esos mecanismos de sorteo, no se pudieran, digamos, corromper y digamos, falsear el sorteo que se está haciendo. Y de esta manera, evidentemente, ¿qué es lo que se garantizaba? Se garantizaba que todos los ciudadanos pudieran gobernar, y una vez alguien gobernaba, ya no podía volver a gobernar, ¿no? Y se garantizaba que pudiera ser cualquiera, porque precisamente ese es el punto de la democracia. Y en ese sentido, por ejemplo, en Atenas, ¿qué tipo de instituciones había? En primer lugar, y la más importante de todas, era la que se denominaba el Consejo de los 500, ¿ya? Y el Consejo de los 500, que como su nombre lo indica, estaba formado por 500 ciudadanos. Ellos tenían un sistema muy complejo de, digamos, los ciudadanos, cada uno pertenecía a una tribu, y dependiendo de la tribu, entonces digamos, se ponía de cada tribu un número. O sea, yo ahorita no voy a explicar en concreto la mecánica de la democracia ateniense, porque pues se nos iría todo el tiempo, pero al final lo que importa entender es que eran 500 personas. De estas 500 personas iban rotando en números de 50 y 50, ya el manejo más diario de los asuntos, y la función principal del consejo, aparte de ser digamos, la autoridad política más alta, era que, digamos, era la que se encargaba de manejar la secretaría de la Asamblea de Ciudadanos. Es decir, ¿qué se va a discutir una vez se reúne la Asamblea de Ciudadanos? Se discuten los asuntos que trae el Consejo de los 500, ¿ya? Y en ese sentido, pues es muy importante, digamos, era muy importante su labor. Aparte de esto, teníamos nosotros en general, digamos, la figura principal de funcionario público se llama arconte. Habían distintos tipos de arcontes que se encargaban de los asuntos públicos, etcétera. Pero lo más importante es que todos los asuntos públicos fundamentales, todos y cada uno de ellos, se decidía en la asamblea. No se podía decidir en ningún sitio. O sea, ni nadie del Consejo de los 500, ni ningún arconte podía por sí mismo y ante sí mismo tomar las decisiones más importantes de la ciudad. ¿Vamos a construir otra muralla o no? ¿Se va a hacer este gasto público o no? ¿Dónde se decide eso? Se decide en una asamblea de ciudadanos, donde los ciudadanos en pleno deciden. Entonces, imagínense ustedes que cada decisión pública, cada uno de nosotros pudiera participar, discutir y votar, ¿no? Empieza a verse muy diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Donde lo que tenemos hoy en día, fíjense ustedes, es digamos, un pequeño grupo de personas, unos cuantos cientos, que deciden por 50 millones de personas. Y supuestamente son unos representantes que claramente pues no lo son, ¿no? Muy bien. Adicionalmente, el punto del sorteo, ¿cuál es? Que los griegos sabían, los atenienses sabían, que si se tiene un sistema de él, bueno, voy a hacer bueno, esto lo digo ahorita, que elegir a alguien, para que alguien sea elegido, ¿no? Requiere que el que va a ser elegido se destaque de entre la mayoría de los ciudadanos. Es decir, para que a mí me elijan, yo tengo que destacarme. O sea, tengo que destacarme dentro de la masa de ciudadanos y decir, mírenme a mí y voten por mí, elíjanme a mí. Para yo destacarme dentro de la mayoría de los ciudadanos, tienen que ocurrir una de dos cosas. O yo ya soy muy rico para poder destacarme y entonces me distingo de los demás, o alguien que tiene mucha riqueza me apoya a mí para poder destacarme. Sea lo uno, sea lo otro, cuando nosotros tenemos un sistema donde un grupo de gente elige a otra, aquellos que están siendo elegidos, como tienen que destacarse, implica de inmediato que quienes van a controlar el poder va a depender en buena parte de la riqueza que se tenga, ¿ya? Porque es la única forma de destacarse, de tal forma que lo elijan a uno. Y por ello, para los griegos, elecciones eran sinónimo de oligarquía. Tener elecciones significa tener una pequeña cúpula oligárquica que es la que va a mandar. Y por eso los demócratas griegos decían, no señor, nuestros cargos públicos se eligen por sorteo. Eso es lo verdaderamente democrático.
Entonces ya ahí ustedes empiezan a caer en la cuenta la diferencia abismal que hay entre esas democracias de pequeñas comunidades, donde todos los ciudadanos hacen parte de la asamblea, donde todos los ciudadanos de manera directa discuten los asuntos más importantes de la asamblea, con lo que nosotros tenemos, que realmente, si lo vamos a ver nosotros, es el gobierno de una pequeña, ¿no?, élite que cuenta ya sea con la riqueza propia o la riqueza prestada de quienes lo financian. No debe sorprendernos pues a nosotros que nuestras democracias no sean otra cosa, ¿no?, que los distintos grupos de presión que financian a sus candidatos para controlar el poder de legislación y de coacción que detenta el Estado, ¿no? Muy diferente a esa democracia, digamos, a esa democracia del mundo antiguo. Y en este sentido, y esto es un problema, no voy a entrar en él, pero sepan ustedes que es un problema, y en este sentido, en el mundo griego, fíjense ustedes que ser ciudadano es sinónimo de ser libre. ¿Quiénes son los libres? Los ciudadanos. ¿Quiénes no son libres? Aquellos que no son ciudadanos. Entonces, por ejemplo, y eso es una crítica que se hace desde hoy en día con razón a estas democracias del mundo griego, es, por ejemplo, ¿quiénes no eran ciudadanos? No eran ciudadanos las mujeres. Las mujeres no hacían parte de la asamblea. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Los extranjeros, evidentemente, y en eso no es diferente hoy en día, ¿no? No se considera ciudadano un extranjero, el extranjero por obvias razones, pues tampoco hacía parte de la asamblea. Y la razón de ello es muy importante, porque se podrán ustedes imaginar que el tema más importante que se puede discutir en una asamblea es el tema acerca de la vida y de la muerte, es decir, el tema de la guerra y la paz. Ese es el tema más importante que se discute en una asamblea de ciudadanos. Y la razón de ello es porque la asamblea de ciudadanos no es otra cosa que el ejército de la ciudad. Ser ciudadano significaba en estas ciudades griegas ser un guerrero, ser un soldado del ejército de la ciudad. Si alguien nos viene a atacar, ¿quiénes nos vamos a defender? Pues los ciudadanos. Y por eso es que los extranjeros o las mujeres no hacían parte del grupo de ciudadanos. No porque de entrada hubiera un deseo de discriminación por parte de así de estos griegos, no era porque los griegos se pusieron de acuerdo y vamos a discriminar, sino porque orgánicamente el origen histórico de la asamblea es precisamente la asamblea del ejército. Es decir, aquellos que luchan, aquellos que pelean en la guerra y que por lo tanto pueden morir en la guerra, son aquellos que van a decidir si van a la guerra o no. Fíjense que es apenas lógico. Si yo voy a ir a la guerra y existe la posibilidad de que muera en la guerra, es obvio que yo pueda decidir si quiero ir a la guerra o no, ¿no? Es los ciudadanos, es decir, aquellos que van a ir a luchar, son aquellos que discuten en la asamblea si van o no a luchar en la guerra. Hoy en día, como se pueden ustedes imaginar, el presidente tiene la autoridad, ¿no?, para mandar a la gente a morirse sin participar directamente en ello, ¿no? Y en este sentido, nos damos cuenta de otra cosa muy importante, y es que Aristóteles, por ejemplo, en su libro sobre la política, en el libro tercero de la política, él hace el estudio del ciudadano, ¿no? Y Aristóteles se pregunta, bueno, ¿qué es un ciudadano? Los argumentos de Aristóteles ahí son bastante difíciles de seguir. Es un libro que tiene una serie de dificultades desde el punto de vista interpretativo, que obviamente no puedo entrar yo ahorita a detallar, pero en ese libro hay una conclusión muy importante para Aristóteles. Aristóteles nos dice que consideramos ciudadano, o ser ciudadano significa, y por lo tanto ser libre, ojo, ser libre, significaría dos cosas: tener el poder para legislar y tener el poder para juzgar. Les explico yo a ustedes un poco. ¿Dónde se creaban las leyes fundamentales de la ciudad? En la Asamblea de Ciudadanos. Por lo tanto, ser ciudadano significaba crear las leyes, ¿no? Hacer parte del órgano político que crea las leyes. ¿Quién crea las leyes? La Asamblea. Por lo tanto, los miembros de la Asamblea, los ciudadanos, son legisladores. Ser ciudadano significa ser legislador. Segunda característica, nos dice Aristóteles: ser ciudadano significa ser juez. Es decir, cuando los ciudadanos griegos normalmente tenían conflictos jurídicos, se solían resolver a través de mediadores, árbitros que ellos mismos nos elegían. Pero en ocasiones, dada la importancia del caso o dada la circunstancia como tal, se iba ante
llamémoslo así, las cortes ya más formales o más institucionalizadas. Por ejemplo, en Atenas habían varias y habían varios sistemas, unas que eran más antiguas, otras que fueron, digamos, más modernas desde el punto de vista del régimen democrático. No quiero entrar ahora a discutir estos detalles, pero al final lo importante que nos está diciendo Aristóteles es que el grupo de jueces, ¿no? Siempre aquellos que iban a juzgar un determinado caso, iban a salir también sorteados del grupo de ciudadanos, ¿no? Entonces, y usualmente lo que se hacía era que se convocaba cierto día a los ciudadanos y entre los ciudadanos que llegaban a esa convocatoria se sorteaban los jueces que iban a juzgar el determinado caso concreto. Aquellos que les interesan, por ejemplo, pueden leer un texto muy interesante que es la Apología de Sócrates. En este, digamos, escrito de Platón, donde Platón nos presenta cómo fue esa defensa de Sócrates en su proceso judicial, donde a Sócrates lo acusan de 2 crímenes, de introducir nuevos dioses a la ciudad y de corromper a la juventud, pues Sócrates hace su defensa. ¿Ante quién hace su defensa Sócrates? Ante un grupo de ciudadanos que están obrando como jueces. Es decir, ser ciudadano, fíjense ustedes, significa en Atenas, por ejemplo, y en las democracias griegas, tener 2 poderes: legislar, pero de verdad legislar, es decir, hacer parte de la asamblea en la que se está discutiendo y votando las leyes de la ciudad, y en segundo lugar, ser juez. Esas son las 2 cosas que definen a un ciudadano. Fíjense ustedes que si utilizamos estos 2 criterios, ninguno de nosotros sería realmente ciudadano. Ninguno de nosotros sería realmente libre. Con estos criterios de la democracia antigua nos damos cuenta de lo que realmente somos nosotros. No somos más que gente que está dominada por una pequeña élite. Y en ese sentido, si Aristóteles, ¿no?, resucitara y estudiara políticamente nuestros regímenes, diría Aristóteles que nosotros no somos ninguna democracia, sino que nosotros somos simplemente autocracias, ¿no? Pequeñas oligarquías, ¿no?, al estilo de los gigantescos imperios orientales. Entre otras cosas, porque fíjense ustedes que esta democracia, que es una democracia de asambleas de ciudadanos, exige pequeñas comunidades que se puedan reunir en asamblea y discutir los ciudadanos. Eso evidentemente es imposible cuando tenemos estos territorios gigantescos que constituyen los estados modernos y cuando tenemos nosotros estas poblaciones de millones y millones de personas. Es evidentemente imposible, que es imposible hacer una asamblea de 20 y pico millones de personas reunidas donde todos podrían hablar y todos podrían discutir. Es imposible, digamos, logísticamente, ni siquiera con los medios tecnológicos del presente, hacer una asamblea de ese estilo. Entonces, necesariamente una asamblea de ciudadanos donde hay democracia directa exige, por sus propias características, que se refieran a pequeñas comunidades. Y eso hace que cuando estamos hablando de grandes comunidades políticas unificadas, como la que ocurría, digamos, como las que había en el mundo oriental en aquellos tiempos de las poligriegas, pues esos imperios orientales eran el mundo, digamos, donde no había libertad, donde era un gran emperador, una gran cúpula de élite política y el resto de la población subyugada, ¿no? Y a eso es lo que se le parecería a Aristóteles lo que tenemos hoy en día, con bastante razón. Y esa era, fíjense ustedes, lo que los griegos consideraban su libertad. En las famosas guerras que las ciudades griegas tuvieron con los persas y los griegos hablaban de la defensa de la libertad, eso era lo que ellos estaban entendiendo. De una parte era la libertad griega, de pequeñas comunidades, de pequeñas ciudades libres, donde cada ciudad es independiente, donde los ciudadanos son los que se gobiernan a sí mismos. Y otra cosa es este gigantesco imperio persa con un gran autócrata a su cabeza y donde los demás, ¿no?, están a su servicio, ¿no? Y donde no son los ciudadanos quienes eligen si van a la guerra o no, sino es el gran rey quien decide si va a la guerra o no y los demás simplemente obedecen. Lo uno es la esclavitud, lo otro es la libertad griega. Y al menos así ellos lo entendían. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Significa esto entonces que aquellas ciudades griegas o aquella democracia griega era perfecta? No, basta leer a los filósofos, ¿no?, que en su mayoría eran poco demócratas en ese sentido, para ver cuáles fueron los excesos de esas democracias. Y de hecho, precisamente es una de las grandes preguntas que están, creo yo,
fundamentando toda la reflexión platónica, ¿no? Platón se pregunta cómo es posible que Atenas, la democracia ateniense, haya matado a Sócrates, quien para él era el mejor de los hombres que existió. ¿Por qué la democracia terminó matando a Sócrates? Esa es la pregunta, o unas preguntas que creo yo orientan el pensamiento de Platón. Pero no les hablo más ni de Platón ni de los griegos, que aunque es un tema que me apasiona, si me pongo a hablar de ello, pues se me va el resto del tiempo en hablar de estas cosas. Pero por ahora creo yo que hemos hecho, digamos, una descripción de cómo nuestra democracia, lo que nosotros tenemos como democracia, realmente poco o nada tiene que ver con esa democracia del mundo antiguo. Y cómo al estudiar la democracia del mundo antiguo, utilizando el estudio de la democracia del mundo antiguo, vemos en sus características, por decirlo así, una herramienta para criticar nuestra democracia, donde nuestra democracia se revela no como lo que pretende ser, es decir, una organización de hombres libres, sino al contrario, una organización política donde hay una pequeña élite que todo lo controla y donde la inmensa mayoría realmente estamos subyugados y donde con la ilusión de las elecciones se nos hace creer que somos libres. Muy bien, terminamos entonces nuestra primera parte de la presentación, es decir, esa comparación entre la democracia del mundo antiguo y la democracia presente. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta concreta? Si no, para pasar al segundo tema. Muy bien. Quiero entonces empezar ahorita hablando de algunas características y algunas conclusiones que podemos presentar acerca de la relación o cuando estudiamos el régimen democrático ya actual y desde el punto de vista praxeológico. Usted me preguntaba, Santiago, bueno, ¿qué es la praxeología? Muy buena pregunta. Praxeología es el término que utilizó Ludwig von Mises para designar la ciencia de la acción humana, ¿ya? Para Mises, lo que se suele llamar economía o lo que se entiende como el problema, digamos, científico de la economía, es en el fondo realmente el problema del estudio de la acción humana. Entonces él quiso para digamos, mostrar cuáles son las características de ese estudio y cómo se debe hacer este estudio, él decidió llamar ese estudio de la acción humana, a la forma de la acción humana, decidió llamarlo praxeología. Y dentro del ámbito de la praxeología hay una sección que él lo llamó cataláctica, que es cuando hay intercambios en términos de dinero. Y él decía, mire, lo que la gente suele entender por economía es realmente este tema de la cataláctica, ¿ya? Pero en general, podríamos decir aquí a muy grosso modo, dentro de la tradición de la Escuela Austriaca de Economía, denominamos praxeología al estudio de la economía. O sea, la manera como los miembros de la tradición de la escuela austriaca denominan la economía es la praxeología. Eso tiene, digamos, una serie de implicaciones que obviamente pues hoy no puedo entrar a presentar todo, digamos, lo que eso implicaría, pero eso es lo que denominamos praxeología, es el estudio o la ciencia que estudia la acción humana de manera formal. Es decir, ¿qué es la acción humana? ¿Cuáles son las implicaciones de la acción humana? Y de esas implicaciones hacer una serie de deducciones desde el punto de vista que llamaríamos nosotros económico. ¿Ya? Espero que con esto, Santiago, te quede un poco más claro el concepto y a qué denominamos nosotros praxeología. En ese sentido hay un libro extraordinario y que creo yo que es un libro para todo amante de la libertad de lectura obligatoria, que es el libro, en inglés se llama Democracia, el Dios que falló, de Hans Hermann Hoppe, ¿ya? Hoppe es, sin lugar a dudas, uno de los grandes exponentes del libertarismo, si no el principal exponente vivo del libertarismo, y su estudio sobre la democracia es fundamental. Entonces, los argumentos que les voy a presentar ahora son unos argumentos extraídos de este libro y es una presentación muy sencilla y muy básica de unos cuantos minutos y que quiere simplemente ser una invitación, ojalá, a que ustedes lean y estudien este maravilloso libro. En español se consigue, pero a mí siempre se me olvida el nombre en español porque le pusieron un título, o sea, en español le pusieron el subtítulo, lo que en inglés es como el subtítulo, en español le pusieron fue ese, que no sé si de pronto alguien lo tenga por ahí que me lo recuerde.
En inglés se llama Democracia, el Dios que falló. Democracy, the God that failed. Y en español creo que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien sabe el libro del que estoy hablando? Sí, en un momentico les copio el enlace para que lo tengan y lo puedan descargar. Ok. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces déjenme un segundo acá. Yo tengo Monarquía, Democracia y Orden Natural, no sé si es el Eso, mismo. así se llama. Una visión austríaca de la era americana. Democracia y orden natural. Ese es el nombre que se llama en español. Monarquía, Sí. Democracia y orden natural. Si alguien lo quiere en input, me escribe, me manda un mensaje, yo le comparto el input para que lo puedan leer. Y el PDF es, también. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Mónica. Ese es el libro. Bueno, entonces, la primera aclaración, ¿no?, que hace Hoppe es, bueno, a ver, ¿cómo podemos entender nosotros esta diferencia conceptual, dice él, entre monarquía y democracia? Él dice, mire, imaginemos nosotros el poder público, ¿no?, la institución del poder público, y nos preguntamos a quién le pertenece. Si ese poder público es propiedad privada de una persona, estaríamos ante una monarquía. Si ese poder público es propiedad pública, le pertenece a todos, estaríamos ante una democracia. Entonces, estaríamos nosotros ante dos formas puras del poder o de la, digamos, de la propiedad, digamos, del poder público, desde el punto de vista de quién es el dueño de ese poder público. En un extremo tendríamos nosotros la democracia, que es digamos, propiedad pública de ese poder, y por otra parte, una propiedad privada de ese poder, y lo llamaríamos monarquía. Evidentemente, en la historia lo que nosotros tenemos es una mezcla, ¿no? Es decir, nosotros cuando estudiamos la historia nos damos cuenta que lo que hay es una mezcla entre estos dos modelos puros, llamémoslo de esta manera, ¿no? Pero es para que nosotros entendamos conceptualmente de qué estamos hablando. Muy bien. Teniendo esto claro así, en un extremo tenemos monarquía, en otro extremo tenemos democracia, y lo que eso significa, vamos a ver, nos dice Hoppe, ¿no?, vamos a ver algunos efectos de estos dos modelos. Y antes de explicarles a ustedes estos efectos que he querido resaltar, voy a resaltar nada más 4 características, se pueden muchos más, y los invito a que lean el libro para que vean pues todo lo que nos presenta el profesor Hoppe ahí. Quiero decir lo siguiente, porque hay gente que ha entendido muy mal el argumento que está haciendo Hoppe. Como van a ver ustedes, una de las cosas, digamos, revolucionarias que presenta Hoppe es que la conclusión de Hoppe es que desde el punto de vista praxeológico, los efectos de las monarquías son menos malos que los de las democracias. Es decir, contrario a lo que nosotros intuitivamente entendemos, no es cierto que desde el punto de vista de la libertad afecte la libertad más la monarquía que la democracia. Es decir, a nosotros nos pareciera que democracia es sinónimo de más libertad y monarquía es sinónimo de más opresión. La conclusión general de Hoppe va a ser la contraria, y es que la monarquía afecta menos la libertad y por lo tanto el proceso de civilización y el proceso de producción de riqueza y de acumulación de capital que las democracias. Es decir, las democracias son más destructoras de la libertad, más destructoras de la acumulación de riqueza y por lo tanto del proceso de civilización. Mucha gente ha entendido esto como que Hoppe está haciendo una defensa de las monarquías. Y mucha gente lo entiende como que Hoppe lo que está proponiendo es que volvamos a tener un rey o algo así. Nada más alejado del proyecto político del profesor Hoppe y que él claramente presenta ahí. Hoppe es un anarcocapitalista. Es decir, Hoppe, al igual que yo, ¿no?, siguiéndolo a él, lo que queremos es precisamente al contrario, eliminar el Estado. Porque consideramos, y esto no lo puedo explicar hoy en día evidentemente, que no hay servicio ni bien que se cree hoy en día que solamente el Estado puede producir, que realmente no se pueda producir en el libre mercado. Y por lo tanto que no se pueda producir en libertad. Y por lo tanto no hay justificación alguna para tener un Estado. Es decir, no necesitamos el Estado. En capitalismo y en el libre mercado
podemos nosotros, de manera eficiente, producir todos aquellos bienes y servicios que necesitamos y que necesita toda sociedad. Por lo tanto, Hoppe no está haciendo una defensa de la monarquía, pero sí está diciendo Hoppe que en términos generales, una monarquía es un mal menor. ¿Quiere decir esto que Hoppe quiere que volvamos a la monarquía? No. Para Hoppe, las monarquías son algo malvado, que producen pésimos efectos en las acciones humanas, ¿ya? Y que no son deseables. Pero él sí quiere dejar claro que en términos generales son peores las democracias. Es decir, con todo y lo malo que son las monarquías, que son pésimas, ¿no? Desde el punto de vista de la libertad son pésimas las monarquías, las democracias son aún peores. Entonces, Hoppe no está presentando una defensa de las monarquías. Hoppe está presentando en último término es una defensa de la libertad, y lo que nos está haciendo caer en la cuenta es de algo, de un error en el que nosotros hemos caído al considerar que el paso de las monarquías a las democracias fue un avance en libertad y en civilización. Hoppe dice, ahí no ha habido un avance, ha habido un retroceso. O sea, contra lo que se nos enseña, la democracia no es ni siquiera un avance o el último estadio de la perfección humana, sino al contrario es un retroceso en el progreso humano, entendido progreso humano desde el punto de vista de la libertad, de la prosperidad, de la acumulación de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero dejar esto muy claro porque hay gente de verdad que critica a Hoppe injustamente porque piensan que él es un defensor de la democracia. Denme un segundo, que yo no sé qué le hundí a mi computador y no puedo ver el chat en estos momentos. Y entonces no sé qué fue lo que hundí. Denme un segundo. Ah, ya, listo. No se ha cortado la comunicación, ¿cierto? No. No, Dice, profe. a ver, Navi pregunta, dice, pero el mercado no tiene ideología realmente. No sé, Navi, si de pronto ahorita en la sección de preguntas me agradaría que plantearas como este tema para poder desarrollarlo, porque creo que ahí de pronto hay algo mucho más interesante que discutir, que con el comentario que está haciendo no logro terminar de entender qué es, pero presiento que hay algo muy importante que sería bueno que lo discutiéramos. Entonces te invito a que ahorita en la sección de preguntas y respuestas plantees como cuál sería de lo que estás presentando. Pero muy bien, entonces primera aclaración de cómo se debe interpretar las afirmaciones que hace el profesor Hoppe y que yo retomo ahora. Entonces, en primer lugar, esa propiedad privada del poder, que es lo que encontramos en la monarquía, implica algo muy importante, y es que el ejercicio del poder o la posibilidad de ejercer el poder está restringida. ¿Quiénes pueden ejercer el poder? Solamente el rey. En un futuro, su heredero, probablemente su hijo o alguno de sus descendientes, y aquel pequeño grupo, digamos, de personas que hacen parte de la nobleza. Pero la entrada de este grupo de nobles, ¿no?, y de la realeza es algo que está restringido. Es decir, la inmensa mayoría de la población sabe que no va a poder ser nunca rey, ni va a poder ser nunca noble, porque por su propio nacimiento queda, digamos, esto excluido. Y esto hace que en la inmensa mayoría de la población haya de entrada un enorme recelo respecto al rey y a la nobleza. Es decir, todos sabemos aquí de lo que se trata y sabríamos, ojo con este rey y ojo con estos nobles, porque esta gente en cualquier momento y en todo momento lo que está intentando es oprimirnos. Entonces, fíjense que en la naturaleza misma de esta circunstancia hay una actitud de la población de defensa. A ver qué es lo que van a hacer, porque cualquier cosa que hagan tenemos nosotros que reaccionar, ¿no? Porque sabemos nosotros que jamás vamos a poder hacer parte del poder y esta gente nos puede oprimir o nos va a intentar oprimir en cualquier momento. Eso hace, fíjense ustedes, dos cosas. Primero, lo que les acabo de decir, que la población esté, digamos, esté muy pendiente de lo que van a hacer estos reyes y estos nobles, pero en segundo lugar, hace que el mismo rey y los mismos nobles tengan, por decirlo así, un interés propio de preservarse, de no abusar de su poder. No sea que la población se sobreexalte y haya una revolución, y la revolución implica la muerte. Entonces, más conviene acá como que tener un poco de, por preservación propia, controlarnos en el ejercicio del poder. Fíjense ustedes que esta actitud desaparece completamente en la democracia, porque en la democracia existe la ilusión de que el poder es de todos.
Y como existe la ilusión de que el poder es de todos, existe también la ilusión de que todos tenemos el poder y todos gobernamos. Entonces, este problema de legitimidad que tienen las monarquías, que las hace que traten de restringirse a sí mismas más en el ejercicio de su poder, desaparece en la democracia, y por eso los regímenes democráticos son, en ese sentido, mucho más totalitarios y, digamos, son capaces de tomar unas medidas mucho más absolutas y de mayor alcance que las monarquías. ¿Por qué razón? Precisamente por lo que les acabo de decir, porque existe la ilusión de que todos tenemos el poder, de que todos podemos acceder a él, y por lo tanto, cuando se toma una decisión de este estilo, es una decisión del pueblo entero, ¿no? Adicionalmente, existe otro problema, y es que, fíjense ustedes que desde ese punto de vista, pertenecer a esa élite de poder en la monarquía es una cuestión de nacimiento. No hay nada que yo pueda hacer para pertenecer a esa élite. Es algo que nazco siendo noble o no. Nazco siendo heredero al trono o no. No hay nada que hacer. Es decir, es un acceso completamente restringido desde ese punto de vista. En cambio, en la democracia el acceso es libre. Y como el acceso es libre y no todos pueden gobernar, de hecho la afirmación que estamos haciendo es que quien realmente gobierna es una pequeña élite, pues hacer parte de esa pequeña élite exige una competencia. Y como dice el profesor Hoppe, en una expresión que creo que define bastante bien el argumento, la competencia en la producción de de bienes es buena, pero la competencia en la producción de males es algo que no conviene lo más mínimo. En otras palabras, ¿cómo hacemos nosotros para ser parte de esa élite que gobierna? Nos tenemos que hacer elegir. ¿Y cómo nos hacemos elegir? Pues obviamente es una competencia entre entre quién promete utilizar más el poder. Fíjense que la competencia de los políticos nos lleva siempre a aumentar cada día más el ámbito de acción del Estado. Porque viene un político y dice, por ejemplo, es necesario poner un subsidio para todas las personas, todos los ciudadanos tienen que tener un ingreso mínimo. Y entonces viene el presidente Duque y crea la renta básica, que el uribismo, ¿cómo es que la llama? Ingreso solidario, creo que el uribismo llama esto. Entonces se inventan el ingreso solidario, creo que se llama así. Y si no tiene un nombre parecido. Sí, 160.000 pesos, ingreso solidario. Bueno, obviamente los otros políticos que están compitiendo en el ámbito de la democracia dicen, eso no le alcanza a nadie, necesitamos que sean de 500.000. Y después viene otro que va a decir, necesitamos que sea de 1.000.000. Y otro que, fíjense que es una competencia entre quién ejerce más poder. Yo les garantizo a ustedes salud gratis, yo les garantizo a ustedes educación gratis, yo les garantizo a ustedes vivienda gratis. Y así, es una competencia en males, es una competencia en darle cada vez más poder al Estado. Eso evidentemente es algo que no ocurre en, digamos, si el poder público fuera de propiedad privada. Entonces, comparando estos dos, vemos, digamos, las consecuencias, digamos, más dañinas del régimen democrático. Adicionalmente, por esto que acabo de decir, hay una enorme diferencia en la manera como se concibe el derecho. En una monarquía, dado que el poder es propiedad del trono, que es propiedad privada del trono, fíjense que el rey tiene que reconocer, así no le guste, la institución de la propiedad privada. Es decir, el poder del rey supone el reconocimiento de la institución de la propiedad privada, porque el rey está diciendo, esto es mío, el trono es mío, este presupuesto no es de la nación, no es público, el presupuesto es mío, ¿no? Y así sucesivamente. Eso significa que, digamos, de manera natural, va a haber un reconocimiento del rey a la existencia de una serie de instituciones jurídicas previas a su poder, como por ejemplo la propiedad privada. Es decir, existen ciertos derechos y existe cierto orden humano de relación que es previo al rey mismo. Y ese derecho, que es común a todos los hombres, del cual hace parte el rey, le traza de entrada un cierto límite. No en vano, mientras en Europa gobernaron los reyes y gobernaron los nobles, floreció y fue muy importante la tradición del derecho natural, que le trazaba unos claros límites al monarca y establecían en qué momento ese monarca dejaba de serlo para convertirse en tirano. ¿Cuándo se convertía en tirano? Cuando el monarca actuaba por fuera de los límites de ese orden natural. Al punto que encontramos nosotros un libro maravilloso, que también los invito a que se lo lean,
el libro del padre Juan de Mariana sobre la institución de la monarquía, donde el padre Juan de Mariana presentaba el argumento, de manera impecable en mi opinión, que cuando el rey obraba por fuera del derecho natural y por lo tanto se convertía en tirano, no había ninguna diferencia entre ese tirano y cualquier criminal común. Y así como nosotros tenemos el derecho a defendernos de cualquier criminal común, podemos nosotros defendernos del tirano e incluso asesinarlo. Quien asesina a un rey tiránico es alguien que está defendiendo la libertad. Y en ese libro, entonces, que fue un escándalo en su tiempo por parte del padre Juan de Mariana ya en el siglo XVI, pues el padre Juan de Mariana nada más y nada menos que estaba defendiendo el regicidio. Es decir, está justificado matar al rey cuando el rey es un tirano. ¿Cuándo es el rey un tirano? Cuando está actuando por fuera del derecho natural. El libro se llama Sobre la dignidad de la institución real o algo así. Es que se lo ha traducido de varias formas dependiendo de la traducción en español, pero lo encuentran. Eso no es difícil encontrar sobre el tema del padre Juan de Mariana. Hay una edición vieja, argentina, que es como de los años 30 o algo así. Hay una edición más nueva del Centro de Estudios Políticos de Madrid. Entonces, búsquenlas. Cualquiera de las dos ediciones les sirve. La del Centro de Estudios Políticos de Madrid es una edición pues, más moderna, con un estudio introductorio, comentarios, una edición pues, muy completa. Y les repito, lastimosamente no les puedo mostrar ninguno de estos libros porque toda mi biblioteca está en este momento pues, en cajas, guardada y no la tengo a la mano, desgraciadamente, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema, digamos, esta idea de este derecho previo que traza unos límites al poder público desaparece completamente en el ámbito de la democracia, porque ya somos aparentemente, ya sabemos que no es así la realidad, pero pareciera que todos somos los legisladores y por lo tanto derecho puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que la asamblea de ciudadanos, no, los representantes de esos ciudadanos, que tampoco son representantes, pero bueno, se nos hace creer que eso es así, decidan crear. El derecho puede ser cualquier cosa. Y esa es la idea que nosotros tenemos. ¿Derecho es qué? Derecho es lo que la comunidad política decide. Entonces, si la comunidad política decide que derecho es, que a mí me tienen que dar X y X cosa, y alguien tiene que financiar por eso, pues eso será derecho. Y si la comunidad política decide que, por ejemplo, aquellos que no hacen caso, por ejemplo, en ponerse una vacuna, ¿no? No pueden entrar a un restaurante, no pueden hacer nada, no pueden montarse un avión, no pueden, pues eso será derecho. Las personas, por ser personas, no tienen derecho alguno. Los tienen por ser ciudadanos y es la comunidad política quien define todo. Es decir, es la idea de que no hay nada previo a la comunidad política y todas las instituciones jurídicas de la comunidad política dependen de lo que esa misma comunidad política democrática decida. En otras palabras, en el Estado desaparece cualquier límite alguno. Es una noción donde derecho significa simplemente las normas que el Estado produce y cuentan con la legitimidad de que supuestamente las produjo el pueblo. Sabemos nosotros que no es así, que todas esas normas las produce realmente una pequeña élite gobernante que detenta el poder, pero se crea esa ilusión. En tercer lugar, hay una diferencia también respecto, esto es muy importante, respecto de la guerra. En una monarquía, el ejército y la guerra, al igual que el poder, es un asunto privado del monarca. Es decir, si el monarca se quiere ir a la guerra, que el monarca vea cómo financia esa guerra. Eso es problema de él. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Es su ejército, es su poder. Él verá si se mete en la guerra o no. Y las guerras entonces son guerras entre monarcas y entre nobles. Y la gente entendía que quienes estaban peleando eran esos poderosos, esa élite poderosa entre ellos. Eso no es nuestro problema. Y por eso, normalmente en la historia europea, los reyes lo que tenían eran ejércitos de mercenarios, que ellos pagaban de su propio bolsillo. Es decir, una institución como el reclutamiento forzoso hubiera sido imposible legitimar. ¿Por qué razón vamos a ser todos parte de un ejército si el que tiene el poder es el rey? Eso es un asunto privado de él. Y en ese sentido, fíjense ustedes que estas guerras entre los monarcas y entre los nobles eran vistas como unas guerras privadas de ellas que no afectaban en general a la población. Y cuando uno lee historia europea, uno ve como muchas veces entre esas reyes, entre las monarquías, etcétera,
la gente seguía viviendo común y corriente. Es decir, no eran estas guerras al estilo de la Segunda Guerra Mundial donde se paralizan los países. La gente seguía, no, está peleando este rey contra este otro, y uno ve a los intelectuales viajando de un lado para otro, la gente sigue comerciando, porque eran guerras normalmente, digamos, de un tamaño bastante reducido, porque al final los recursos con los que contaban los reyes, en comparación con los recursos que cuentan hoy las democracias, pues eran también mucho más reducidos. Y esto hacía que estas guerras fueran mucho más limitadas. Y fueran también más limitadas en este otro sentido. Como el rey quiere agrandar su territorio para poder recibir y cobrar más impuestos y tener más recursos, el rey lo último que le interesa es destruir esos otros territorios y su población civil. Porque al final y al cabo, si los destruye, lo que está destruyendo es la fuente de su riqueza. Eso hace que los reyes en las guerras tuvieran usualmente una, digamos, autocontrol mayor en los daños que se le causaban a la población civil, ¿no? Eso precisamente es algo que no ocurre en las democracias. En primer lugar, ya cuando hablamos de democracias no estamos ante guerras privadas de monarcas, donde el resto de la población dice no hacemos parte de esto, sino que se nos presentan a nosotros las guerras como si fueran asuntos de todo el pueblo. Ya la guerra es un asunto público. Y por lo tanto las guerras, fíjense ustedes, ya no son guerras entre monarcas o entre nobles, y por lo tanto como unas cosas privadas de esa gente que no tiene que ver con nosotros, sino ya es una guerra que nos compete a todos. Entonces son guerras totales entre pueblos. Ya no es este rey contra este rey, o estos nobles contra estos nobles, ya es el pueblo alemán entero contra el pueblo francés, ¿no? O el pueblo colombiano contra el pueblo venezolano, ¿no? Y entonces son guerras de destrucción total, entre otras cosas, porque ya en democracia se puede establecer legítimamente el reclutamiento forzoso, el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio, cuando se trata de un rey, claramente vemos de lo que se trata: esclavitud, opresión. ¿Por qué razón tengo yo que ir a servir a este rey? Que me paguen si es que yo quiera ir para el que quiera ir. En cambio, cuando hay democracia, ya se puede justificar un reclutamiento forzoso y por lo tanto un servicio militar obligatorio, porque todos somos ciudadanos de la República. Mónica, ya te doy la palabra. Y eso hace, por ejemplo, fíjense ustedes, eso fue el gran éxito de Napoleón, que una vez llega la revolución a Francia, se elimina la monarquía, se establece la democracia, se puede establecer de inmediato el reclutamiento forzoso, el ejército de ciudadanos. Y una vez se hace eso, fíjense ustedes, ya no se trata de un ejército pagado con el bolsillo privado del rey, ya se trata de un ejército financiado con el presupuesto público de la nación. Ya no hay límite en lo que nosotros podamos gastar ahí. Pues de inmediato Francia contó con un ejército gigantesco en comparación a los de los demás reyes europeos, y por eso a Napoleón no le costó mucho trabajo conquistar al resto de Europa. Tenía una cantidad tal de soldados, ¿no?, que le permitió hacer todas sus guerras. De hecho, de manera histórica, aquí muy interesante, la única monarquía que logró establecer el reclutamiento forzoso, el servicio militar obligatorio, fue la monarquía prusiana. Y no en vano, el reino de Prusia era un reino bastante desolado y pobre y atrasado en comparación con los demás reinos, es decir, era un régimen bastante totalitario, y que debido a eso, y antes evidentemente la Revolución Francesa, pese a ser un reino relativamente pequeño y relativamente pobre, tenía un ejército del mismo tamaño y que le podía hacer, digamos, la guerra al rey de Francia o al rey de Inglaterra, pese a que eran países muchísimo más grandes, muchísimo más ricos. ¿Por qué razón Prusia, siendo un país relativamente, un reino relativamente pequeño y sobre todo muy pobre, cómo era posible que Prusia fuera capaz de estar, digamos, de ser una potencia militar? Porque era la única monarquía que tenía reclutamiento forzoso, era, digamos, casi que un régimen militar lo que había Prusia. Y no en vano, hoy en día se habla, ¿no?, cuando se habla del régimen prusiano, de la disciplina prusiana, pues se hace referencia a esa tradición militarista, no era una sociedad militarizada completamente, ¿no? Y no en vano, por ejemplo, sepan ustedes que esa tradición militar prusiana fueron, por ejemplo, cuando en Colombia se quiso institucionalizar más el ejército, ¿no?, se trajeron fue asesores prusianos. Y por eso, por ejemplo, la vestimenta de la Guardia Presidencial, que todavía, digamos, ese traje formal, ¿no?, decimonónico, si ustedes lo ven,
El casco es el casco con el cachito ese y todo eso, que es el casco típico, ¿no?, de los prusianos y la vestimenta prusiana, porque eso fue todo diseñado por prusianos, que tenían esa, digamos, tradición militarista. Era casi que los prusianos eran algo así como los espartanos del mundo moderno, pero ellos eran una excepción. Las demás monarquías tenían unos ejércitos muy pequeños, y cuando Francia hace su revolución y de un momento a otro puede establecer el servicio militar obligatorio, pues cuenta con un ejército gigantesco que ninguna de las demás monarquías puede hacerle frente, y por eso Napoleón empieza a avanzar y al final tienen que todas las monarquías reunirse para luchar contra Napoleón y establecer la restauración. Pero ya saben ustedes que al final la historia ya no tenía vuelta atrás. Entonces, fíjense ustedes que respecto de la guerra, las guerras de las democracias son guerras totales. Compare usted estas guerras de estos reyes del siglo XVIII o del siglo XVI con lo terrible que fueron esas guerras. Compárenlas ustedes con las guerras del siglo XX, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde esto se hace es la destrucción total del otro, ¿no? Y precisamente porque ya no son guerras privadas entre reyes, sino que estamos ante estas guerras totales y destructivas, donde se puede arrasar la población civil y se tiene la legitimación de destruir la población civil. Sí, Mónica, ¿qué pregunta ibas a hacer? Quería preguntarte, pero de todas maneras los monarcas cuando iban a la guerra obligaban a las personas que tenían en sus territorios a pagar más impuestos. O sea, de alguna manera, no sé si obligaban de pronto a los hijos de los campesinos también a, no sé, pues, pero sí sé que se financiaban también o aumentando los impuestos o quitándoles más de las cosechas, todo eso. No sería de todas maneras, pues, igual terminaban financiando las guerras. A ver, De la misma repito, y eso manera es que muy lo hacen. importante. El argumento de Hoppe, y que yo estoy pensando presentar, no es decir, las monarquías son buenas y maravillosas. No, las monarquías son instituciones opresivas, ¿no? Violatorias de los derechos de las personas, y en ese sentido, instituciones criminales, ¿no? Destructoras de la civilización, de la riqueza, de la prosperidad, de la libertad. Es decir, aquí no estamos defendiendo, repito, lo que Hoppe está diciendo es algo diferente, y es que por la naturaleza misma de la monarquía había una serie de límites, ¿no?, que en la democracia desaparecen. Eso es lo que está diciendo Hoppe. O sea, con todo lo dañina que es la monarquía, con todo lo dañina que es la monarquía, y es muy dañina, ¿ya?, la democracia lo es aún más. Tradicionalmente, ¿qué es lo que ocurría? Y precisamente por eso el paso, digamos, de las monarquías hacia la democracia, hay que ver esto, aquí lo estamos presentando conceptualmente y no históricamente, pero históricamente, ¿qué fue lo que se dio? Fíjense ustedes que los reyes lo que hacían era que tenían que reunir a los parlamentos, que normalmente eran esta colección, digamos, de nobles, ¿a qué? A decirles, mire, necesito plata, necesito un impuesto para financiar una guerra, ¿ya? Y entonces los parlamentos reunidos decían, perfecto, ¿y usted qué nos da a cambio? Entonces, el rey podía subir los impuestos, pero era a cambio de algo. De eso, cómo funcionan estos parlamentos, llamados en general, estas instituciones medievales donde se reúnen los nobles, ¿no? Es donde surge la institución del parlamentarismo, donde surge la idea de, ¿no?, el lema de no puede haber impuestos sin representación. Era porque cuando se votaban los impuestos que el rey iba a cobrar, era porque el parlamento se había reunido y le había dicho, ok, rey, le damos a usted eso y usted qué nos va a dar a nosotros. Listo, nosotros le damos a usted eso. Le damos plata, le ayudamos a financiar sus guerreros. Más en el mundo medieval también, nosotros nos vamos a la guerra, nos vamos, digamos, participamos de esa guerra nosotros. Listo, llevamos nosotros nuestra gente. ¿Y usted qué nos da a cambio? Era un negocio, por decirlo así. El negocio de la guerra, lo cual estaba muy mal, pero ahí había una limitación que no encontramos nosotros en la democracia. ¿Sí me explico? En la democracia, digamos, la autoridad pública puede poner ante sí misma el impuesto que quiera y no pasa absolutamente nada. De hecho, Hoppe presenta como tradicionalmente, y esto lo voy a hablar ahorita en relación con los impuestos, el nivel de impuestos en las monarquías comparado al actual era bajísimo. Ya nos daríamos nosotros por bien servidos si tuviéramos los impuestos, digamos, el promedio de los impuestos que tenían las monarquías europeas en el siglo XVIII. Ya quisiéramos nosotros tener ese nivel de impuestos. Seríamos paraísos fiscales y países supremamente libres, que si tuviéramos ese nivel de impuestos. Es decir, ni el país más libre en la actualidad tiene un nivel impositivo como los que tenían, digamos, en promedio las monarquías europeas del siglo XVIII, por decirlo.
¿no? Entonces, pero repito, Mónica, es muy importante tu pregunta porque nos permite aclarar. No estamos diciendo pues que estas guerras de estos reyes eran una maravilla. No, no, no. Estamos diciendo que en el ejercicio de esa guerra hay una serie de límites, ¿no? Que no tienen las democracias y que permiten, por ejemplo, digamos, las guerras de las democracias sean mucho más destructivas, ¿no? Sí, Luis. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Para dos aportes. Una cosa es, por ejemplo, para ver lo limitado del poder de los reyes en la antigüedad. Hay un ejemplo, por ejemplo, en la Biblia, el hijo de Salomón cuando quería subir los impuestos después de que murió su padre. De una vez el pueblo le formó rebelión por eso. Mataron hasta el recolector de los impuestos y todo eso. Entonces, por esa parte, los reinados eran muy limitados en cuanto a que pudieran subir mucho impuesto y todo eso, porque había un control político de la gente en ese caso. Y otra cosa es que no estoy de acuerdo en cuanto a que la monarquía sea mala por naturaleza, sino mala más que todo en cuanto a su origen. Porque digamos que pongamos un ejemplo de que en Colombia existiera la secesión. Digamos que yo soy un empresario y me va muy bien y comienzo a comprar terreno y ya compro un barrio. ¿Por qué yo no puedo hacer una secesión de ese barrio y que eso sea mi reino? ¿No se podría hacer? No, pero a ver, Luis, te voy a agradecer una cosa. Planteemos ese tema que estás diciendo ahorita en la sección de preguntas y respuestas, porque parece muy importante la aclaración. Es muy importante la aclaración que me gustaría hacer respecto a lo que estás diciendo. Pero como quiero ya terminar para poder abrir digamos, a los comentarios de ustedes y a las preguntas de ustedes, entonces te agradezco si apunta eso, no se te olvide y por favor me lo planteas ahorita, ¿listo? O sea, es muy importante porque quiero hablar de eso y nos permite hacer una aclaración. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces, tomando a propósito, y ya para terminar esta presentación, a propósito de lo que decía Luis, tiene que ver con el tema de los impuestos y en general el poder. Fíjense ustedes, precisamente, porque existe esa clarísima distinción entre el rey y los nobles, esta élite a la cual nosotros no podemos acceder, y el resto del pueblo, había una prevención más acerca de los impuestos que podían cobrar o el poder que podían ejercer. Y en ese sentido la gente estaba más prevenida, les decía usted al principio, y por eso los niveles de impuestos en general de las monarquías comparados con los actuales ya quisiéramos tenerlos. Piensen ustedes, por ejemplo, el impuesto a la renta, que para nosotros es como algo así como que el impuesto básico, como que obvio, el impuesto a la renta es como que un mundo sin impuesto a la renta es inimaginable. El impuesto a la renta en Estados Unidos se creó en 1910. Es una cosa los impuestos a la renta son una cosa supremamente recientes y son creaciones de las democracias. Y evidentemente, como todo impuesto, empezaron siendo pequeños y han ido, ¿no? 1% impuesto a la renta. Luego ya se vuelve 2%, luego ya se vuelve 10%, luego ya se vuelve 20%, 30%, y así van subiendo. Pero el impuesto a la renta, que para nosotros es como que, obvio, el impuesto a la renta, pues como que se puede vivir sin impuesto a la renta, es una cosa que no tiene ni 100 años. ¿Sí me explico? Es una cosa relativamente reciente. ¿Ya? Para no hablar del peor tipo de impuestos, es cuando ya los estados llegan a crear impuesto al patrimonio. Eso ya es una cosa mucho exótica, que solamente los regímenes más totalitarios tienen impuesto al patrimonio, como Colombia, ¿no? Cada vez que la izquierda dice que nosotros somos un paraíso capitalista, da risa, ¿no? Un paraíso capitalista con impuesto al patrimonio, que es una de las propuestas que definen la izquierda radical en cualquier país del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que no existe impuesto al patrimonio, es una de las propuestas de la izquierda radical, crear un impuesto al patrimonio. Por ejemplo, en Alemania, la izquierda comunista alemana, una de sus propuestas bandera, por ejemplo, en las últimas elecciones, era crear el impuesto al patrimonio, porque en Alemania no existe el impuesto al patrimonio. En Colombia ya lo tenemos, ¿no? Es para que nosotros entendamos por qué es que somos pobres. No somos pobres de gratis, ni por un accidente del cielo. Somos pobres porque no tenemos libertad. Esa es la razón. Muy bien. Pues bien, piensen ustedes que en una democracia, en una monarquía, hay por una parte un límite debido a que los poderosos tienen miedo a que la gente le haga una revuelta. Y cuando ustedes, por ejemplo, ayer me oí una conferencia de un historiador inglés sobre el último rey
que gobernó Estados Unidos, es decir, el rey, creo que es Jorge III, a quien los gringos le hacen la revolución, y explican cómo una subida de impuestos que él hizo era una cosa ínfima, era un impuesto baratísimo, algo así como si a nosotros nos cobraran un impuesto que fuera, no sé, 1.000 pesos por persona. Pues, era una cifra ínfima, ¿no? Y eso fue una de las causas que desató y dijo, mire, es un opresor. Si a nosotros el Estado dijera, mire, cada uno de nosotros tiene que pagar 100.000 pesos más de impuestos, nos parecería, uy, nos fue bien, nos fue bien. Bueno, a esta gente eso le pareció que era una presión insoportable. Es decir, fíjense que la actitud de la gente ante los abusos del poder es más sensible. ¿Eh? Cualquier cosita nos parecería un abuso de poder. En cambio, como ahorita quien lo hace es un presidente, entonces pues ya nosotros estamos, ¿ya? Y esto es muy importante también entenderlo porque, mire, cualquier presidente de la actualidad, ¿ya? Si nosotros comparamos el listado de poderes que la Constitución le otorga, por ejemplo, al presidente de la República, y lo comparamos con los poderes que tenía un rey del siglo XVIII, ese rey del siglo XVIII tenía menos poder que el presidente actual. Para no hablar del Estado, solamente hablar del presidente. Es decir, el listado de poderes, el catálogo de poderes del presidente de la República, compárenlo ustedes con los poderes efectivos que tenía el rey de España. Créanme ustedes, no hemos pasado de una tiranía a una libertad. No, pasamos de la tiranía del rey de España a una opresión aún mayor que es la tiranía del presidente en Bogotá. Cambiamos un tirano en Madrid por un tirano aún peor y a un opresor aún peor, que es el presidente en Bogotá. Muy bien. En cambio, en la democracia, ¿qué ocurre? No existe esto, digamos, esta distinción, no hay prevención del pueblo, hay una legitimidad y hay un tema muy importante, que es con el que quiero terminar, que es el pensamiento a largo plazo. El rey y sus nobles, dado que el poder es propiedad privada, los reyes están pensando en el largo plazo. Quieren que su poder y su patrimonio lo reciba sus herederos. Y en ese sentido, ellos saben que no pueden literalmente matar la gallina de los huevos de oro. Es decir, no pueden abusar de tal forma del pueblo, porque si destruyen al pueblo, a quienes ellos están oprimiendo y de quien depende su sustento, van a destruir ¿a quién? Se van a destruir a ellos mismos. Entonces, hay como un autocontrol, ¿ya? En cambio, en las democracias, los poderosos no son dueños del poder. El poder es público. Y los poderosos cada determinado tiempo, cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años, tienen que entregar el poder a otros. Por lo tanto, la mentalidad de los poderosos en una democracia es, en ese tiempo que tenemos, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, tenemos que utilizar el poder lo más que podamos. Tenemos que cobrar los impuestos lo más que podamos. Tenemos que aumentar nuestros poderes y subyugar a la población lo más que podamos. Porque lo que no hagamos en estos 4 años, no lo vamos a poder hacer después. Entonces, de inmediato ese pensamiento de largo plazo desaparece. El pensamiento es a 4 años. Lo que yo no haga en estos 4 años, o sea, si Petro queda presidente, Petro sabe, en 4 años ya no va a tener el poder. Por lo tanto, estos 4 años hay que aprovecharlos lo más que se pueda. Y así no solamente piensa Petro, sino cualquiera que llegue al poder y tiene el poder. Sabe que tiene un tiempo determinado para ejercer el poder y que después va a tener que entregárselo a otro. Y en ese sentido, mientras que en una monarquía hay una tendencia más de pensar en el largo plazo, las democracias se vuelven, digamos, de mentalidad cortoplacista. Y eso permite un aumento mayor del poder estatal, del cobro de impuestos y en últimas de la destrucción de la sociedad. Es decir, y por eso no en vano vamos cada vez de gobiernos peores a peores, a peores y más abusivos, precisamente por eso. Es decir, cada nuevo presidente, cada nuevo congreso está viendo cómo hace para abusar del poder más que el anterior. Y no en vano estamos en un proceso continuo de descivilización. Muy bien. Con esto, digamos, termino con este análisis praxeológico comparando las implicaciones del punto de vista praxeológico entre monarquía y democracia. Repito, la conclusión nuestra no debe ser, las monarquías son buenas, volvamos a tener un rey. La conclusión nuestra debe ser es, ¿cómo serán de malas las democracias? Que son peores a las monarquías, que ya de por sí son malas. Espero yo que esto nos empiece a abrir a nosotros la mente a la posibilidad de por qué no soñar con una sociedad en la que no haya un régimen político, una sociedad verdaderamente libre. Hoy obviamente no puedo presentar los argumentos en favor de una sociedad de este estilo, pero al menos que sea un principio para empezar a pensar, que nos dé la posibilidad de preguntarnos esa posibilidad. Muy bien, sí, Navid. Sí. ¿Se pudo? Sí.
Ay, Dios mío, gracias. Navid, te Ahora estoy sí oyendo. Ok, creo que Navid, al final no sé si Navid sí tiene una pregunta o no. Le voy a pagar eso. A ver, Navid, te oímos, te estamos oyendo. Bueno, mientras regresa Navid, voy a hacer la conclusión de... ¿Sí, Navid? ¿Te oímos? Navid. El mercado no tiene nada que ver con la ideología, no hay mercado de derecho a izquierda. El mercado es solo un Perdón, intercambio no te entiendo. ¿Qué? ¿Cuál es tu pregunta? No, más que todo es un punto. ¿Es qué? Un punto. Ok, entonces hagámoslo ahorita. Ok, si quieres empezamos con tu punto, ¿listo? Y después con el de Luis y luego se me olvidó si fue Santiago el otro y hacemos los puntos. Ahorita ya que déjame concluir y en la segunda parte entonces empezamos con ese punto, ¿listo? Muy bien. Entonces, quisiera entonces terminar o concluir nuestra clase de hoy diciendo lo siguiente. Como libertarios, como amantes de la libertad, a nosotros lo que nos interesa es limitar el ejercicio del poder. Y por eso, para nosotros, les soy sincero, un dictador, un autócrata, etcétera, al final del punto de vista de la libertad nos da lo mismo. Porque lo que nos interesa es ese poder limitarlo y si fuera posible, algunos queremos es eliminarlo. Y en ese sentido, no significa democracia necesariamente libertad. Es posible, por ejemplo, que haya democracias en las que haya más libertad que en autocracias, evidentemente. Es decir, evidentemente, por ejemplo, hablemos de Colombia. Hay mucha más libertad económica en Colombia, que es una democracia, que en Cuba, que es una autocracia, o en Corea del Norte. Evidentemente. Pero eso no significa, necesariamente este es el punto, que democracia signifique libertad. No, democracia puede ser también supremamente totalitario, porque son dos preguntas diferentes. Una es la pregunta de la democracia, ¿quién tiene el poder? Y ya vimos nosotros cuál es la respuesta a eso. Y otro, ¿no? ¿Cuál es la pregunta del liberalismo y la tradición libertaria, que es limitemos ese poder? Y a nosotros nos interesa es limitar el poder, téngalo quien lo tenga, ¿no? Para que se respeten esos derechos previos al Estado que algunos consideramos que son esos derechos naturales propios de toda persona. Y esa es la conclusión que yo espero que tengamos, y es que dejemos de ver en la democracia la realización del sueño de la libertad. Porque en principio la libertad no tiene que ver con el tipo de gobierno, sino con la limitación del poder. Y sería posible imaginar una democracia muy totalitaria, como también posible imaginar una monarquía bastante libre. ¿De qué depende? De las limitaciones del poder, de cuánta libertad hay. Y entonces son dos problemas diferentes. Y entre vivir una democracia totalitaria o vivir una monarquía, digamos, bastante moderada y donde haya bastante libertad, es preferible vivir en una monarquía donde haya bastante libertad y moderada. Ahora bien, ¿es eso lo que realmente proponemos los libertarios? De ninguna manera. Lo que nosotros queremos es eliminar toda monarquía y toda democracia, y en últimas, al menos los que somos anarcocapitalistas, los que queremos es eliminar todo ejercicio del poder, ¿no? Y de la autoridad política que viole los derechos naturales de las personas. Entonces, nuestro propósito no es establecer una monarquía, nuestro propósito no es establecer una democracia, nuestro propósito es eliminar el Estado y cualquier forma que éste pueda tener. Ese sería como el proyecto final, que es al final el argumento del profesor Hoppe y que sería mi argumento. Entonces, con esto concluyo la clase de hoy y los invito, ¿no? Salió un poco más larga de lo que yo había planeado, pero el tema es bastante grueso y quise hacerlo en una sola sesión. Entonces, los invito a que nos acompañen, a aquellos que se quieran trasnochar un poquito, y ahorita vamos pues a la sesión de comentarios y de preguntas y respuestas. Entonces, muchas gracias.